Formas del poder, arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. El cuidado del cuerpo y lo que podríamos dar en llamar una forma extendida de ocio creativo jugaba un rol central en la vida cotidiana tanto de los grupos indígenas caribe como arahuacos al momento de iniciada la colonización hispánica de nuestro territorio. De ello dan cuenta la abundancia de elementos estéticos, decorativos o simbólicos presentes en estos grupos. Es verdad que elementos como los zarcillos, al igual que los tatuajes, si bien parecen haber existido en Europa occidental, al menos desde la Edad del Bronce, parecen haber mermado notablemente su uso para los siglos XV y XVI. En cambio, los zarcillos o pendientes se habían mantenido en nuestra región de estudio al menos desde que estuvo habitada por individuos de la tradición barrancas. Es probable que el contacto con los navegantes ingleses y holandeses produjera gradualmente la asimilación de zarcillos y tatuajes indígenas por parte de los europeos. Está comúnmente extendida la idea de que los tatuajes se introdujeron en Europa como consecuencia de los viajes del capitán Cook por el Océano Pacífico. Sin embargo, los viajes de Cook se produjeron entre 1768 y 1779. Y para ese entonces hacía mucho tiempo que los marinos europeos hacían vida en el Caribe, muchos de estos dedicados a la piratería y el contrabando. Por ende, la adopción del tatuaje y los zarcillos por parte de navegantes europeos en el Caribe pudo haberse producido como efecto del contacto con los indígenas del Caribe. Estas prácticas corporales irían de la mano con el consumo de tabaco y el uso de animales de compañía como monos y aves, entre las cuales estaban loros y guacamayas, costumbres también extendidas con anterioridad entre los indígenas. Es muy difícil establecer con claridad hasta qué punto la pervivencia de estos aspectos culturales indígenas, específicamente caribes, podrían haber mantenido su rol simbólico y estético al ser asimilados por los europeos, teniendo en cuenta la disímil organización social entre estos dos grupos. Sin embargo, para arrojar luces sobre el proceso de interacción estética y simbólica entre los aditamentos corporales de los indígenas y los europeos, conviene revisar la dinámica social que jugó en estos últimos. Desde la Edad Media, la sociedad europea valoraba de sobremanera el arreglo corporal, especialmente el estar bien afeitado tanto en la barba como en la base del cabello, de manera que la frente se viera más amplia, esto en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres era igualmente importante tener el rostro despejado de vello. En la época de Felipe IV, sin embargo, se reformó legalmente la extravagancia de los vestidos en España, que se asociaba con el exceso de ocio y el consiguiente deterioro del poder monárquico. Este aspecto cultural, que algunos autores han llamado cultura del afeite, fue criticado por pensadores como Bartolomé Jiménez y el Marqués de Careaga, quienes asociaban estas prácticas con una cierta vanidad mujeril, como daban en llamarle. Por ende, el escenario que tenemos en las misiones de Nueva Andalucía, especialmente en las capuchinas, se puede situar en el contexto de las reformas estilísticas que se buscaba imponer en España para disimular el supuesto afeminamiento presente en el exceso de cuidado estético y corporal, junto con una inclinación estética, que no económica, a la pobreza de parte de los frailes, como hemos visto anteriormente. Con respecto a las misiones regidas por franciscanos, aunque éstos no tenían en su observancia el excesivo valor por la pobreza estética, su relativa sobriedad es la que se encuentra en la mayoría de religiosos no seculares, en comparación con los sacerdotes seculares. Claro está que esta aparente simplicidad ocultaría no solo fines mercantiles, sino una vida cotidiana marcada por pequeños y grandes lujos, especialmente en la comida y bebida.
Por otra parte, la ausencia de diferencias reseñables por los diversos cronistas religiosos y laicos en las misiones de Nueva Andalucía da a entender la existencia de similitudes en lo que pudiéramos identificar como una suerte de proyecto de imposición cultural, compartido entre los frailes capuchinos y franciscanos. En tal sentido, las divergencias entre estos habrían sido más bien por territorio que por asuntos verdaderamente doctrinales. Al comparar esta historia de afeites y regulaciones estéticas en Europa con las prácticas culturales indígenas en este sentido, nos encontramos con que los indígenas practicaban una organización social no sustentada en la producción de excedentes para su posterior acumulación por jerarcas, lo cual lleva implícito un aprovechamiento del tiempo muy distinto al de una sociedad estratificada. Este uso del tiempo en la vida cotidiana fue interpretado por los españoles, salvo contadas excepciones, como una cierta laxitud o flojedad en el trabajo por parte de los indígenas. En cambio, lo que viene a indicar la ausencia de interés en producir excedente es que, además del trabajo, hay un lapso de tiempo suficientemente amplio para otras actividades de interacción social, narración y producción de mitos, y especialmente, en relación a nuestro caso de estudio, de producción de objetos no funcionales. Por tal categoría de objetos nos referimos a aquellos que no tienen como finalidad objetiva la producción material, como lo serían las herramientas para el cultivo, la cocción y almacenamiento de alimentos o la cacería. Entre estos objetos que denominamos no funcionales también pueden clasificarse aquellos que tienen una función predominantemente simbólica. Cuando se hace referencia al cuerpo, no solo tenemos objetos añadidos al mismo, como collares, zarcillos, etc., sino que en algunos casos se produjeron modificaciones corporales que llegaron a ser más o menos extremas. En principio, entre los caribes de Nueva Andalucía, está ausente la deformación craneal, lo cual puede interpretarse como signo de igualdad social frente a la modificación craneal presente entre diversos pueblos, como los mayas y los arahuacos. Tampoco se puede afirmar que las modificaciones corporales extremas, como la deformación craneal, son totalmente ajenas a los caribes en su conjunto, puesto que en el lago de Valencia, los caribes de tradición valencia llevaron a cabo esta práctica. En este caso, esto puede asociarse fácilmente a rasgos de jerarquización, puesto que sólo una porción de la población presentaba esta modificación y además estaban enterrados en urnas diferenciadas de barro. Si bien la práctica de la deformación ya era efectuada por los grupos de tradición La Cabrera, en el caso del lago de Valencia, y estos grupos estaban poco estratificados, este rasgo es aparentemente menos frecuente y más bien propio de su última etapa en que había empezado un proceso de diferenciación social. Así lo deja ver Iraida Vargas en su obra Arqueología, Ciencia y Sociedad. Una práctica de deformación corporal mucho menos extrema que la deformación craneal y bastante extendida entre los caribes de la región de Nueva Andalucía era la modificación de la forma del tríceps sural por medio de cuerdas apretadas alrededor de la parte inferior de la pierna. Esta práctica, a diferencia de la modificación craneal, probablemente no tenía ningún rasgo de diferenciación social, sino que era practicado por el conjunto de la población. Sobre la práctica de tatuarse, otra modificación corporal que, como se ha dicho, pudo haber influido en los marinos europeos, Matías Ruiz Blanco refiere que entre los cumanagoto del oriente de Venezuela era frecuente tener los ojos alcoholados, lo cual les distinguiría de los demás indígenas y es interpretado por Marc de Cibriux como que se tatuarían los párpados, para lo cual harían incisiones con una delgada vara y aplicarían tinta a continuación. Esta aseveración de Cibriux viene dada como complemento de una crónica del gobernador Brizuela, a partir de la cual también deduce su probable connotación iniciática. En regiones colindantes con Nueva Andalucía, como los llanos de Caracas y Guayana, hay reportes similares y que en general refieren a un extremo cuidado del cuerpo por parte de los indígenas. Del fraile Juan Rivero, en su obra Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, escrita hacia 1736, destaca el uso de betún y pinzas para sacarse el vello, lo cual implica un interés por tener el cuerpo depilado. Según Walter Raleigh, por su parte, las mujeres tendrían, y citamos, las cejas arrancadas que forman de manillas de caracol o de coco.
Por otra parte, sobre el empleo general de una gran variedad de adornos corporales, Antonio Caulín relata: los montaraces acostumbran horadarse las orejas, y muchos la ternilla de las narices, y las hembras el labio inferior, y de allí se cuelgan unas planchuelas y medias lunas de plata, agujas o alfileres y otros 1000 perendengues. Las hembras son muy apasionadas por cuentas corales y todo género de abalorios. El gusto por endosar distintos elementos en el cuerpo, presumiblemente con una finalidad estética, se refleja en la crónica de Matías Ruiz Blanco, cuando nombra como una característica fundamental de los indígenas el tener las orejas perforadas y, en el caso particular de los hombres, el tabique nasal. De orejas y nariz colgaban, según refiere el fraile, lo que él llamaba unas medias lunas de plata, cuestión que nos hace pensar inmediatamente en el relato ya citado de Sir Walter Raleigh sobre las medialunas de oro en el pecho de los indígenas. Como revelan distintas crónicas, a los indígenas les gustaba mucho portar pulseras y gargantillas, así como una prenda que llamaban maritur, de 3 dedos de ancho, la cual atan en la cintura y está compuesta de corales, perlas y otras cuentas. Uno de los objetos que más llamó la atención de los primeros cronistas fueron los abalorios de oro usados por los indígenas. Para los europeos esto era importante por razones económicas obvias. Por otra parte, a los fines del estudio de los caribes de Nueva Andalucía, esta cuestión es de gran importancia porque revelaría tecnologías de producción metalúrgica que posteriormente habrían desaparecido en la región. No debe perderse de vista que en la ribera sur del Orinoco, en la vecina provincia de Guayana, los capuchinos catalanes mantuvieron la tradición de extracción y procesamiento aurífero aun cuando emplearan tecnologías predominantemente no locales. El antropólogo Neil Whitehead refiere a numerosos autores entre los siglos XVI y XVII que reportan la existencia de metalurgia en una amplia región que incluye las provincias de Guayana, Nueva Andalucía, el Esequibo y varias islas del Mar Caribe. Entre estos autores cita a Delaborde, Dutertre, Gilly, Labat, Purchas, Roquefort y Raleigh. Walter Raleigh, hacia 1595, describió como objeto extendido entre los indígenas de Guayana y los alrededores objetos de oro, entre los que destacan platos y collares, así como objetos finamente labrados. La visión de Walter Raleigh ha sido duramente criticada, puesto que se sabe de sus exageraciones y falseamientos, en algunos casos evidentes, y de sus posibles alteraciones de la realidad para favorecer sus intereses, entre los cuales mostrar una sobreabundancia de oro en la región figura de manera importante. Sin embargo, es interesante la visión de Raleigh, que hace suponer un flujo comercial bastante intenso en las Antillas para épocas anteriores a la conquista hispánica. A este respecto, citamos: se encuentra este metal labrado en lugares lejanos de su origen, pues los indios de Trinidad, los caníbales de Dominica, los indios de Paria, aquellos tucarís, chochis, apotomios, cumanagotos y todas las naciones que habitan las montañas que se encuentran de Paria a la provincia de Bensuyo y Maracapana, así como los caníbales de Guanipa y los indios llamados Azahuay, Coacas, Ayay y el resto, que será descrito a su debido tiempo, tiene platos de oro de Guyana. En otras partes de este mismo relato de Walter Raleigh destacan datos sobre el uso de unas medialunas de oro que cuelgan en el cuello de los indígenas de dichas regiones, así como imágenes de oro fino que él describe como, y citamos, maravillosa y bellamente labrados y repujados como no los había visto en Italia, España o los Países Bajos. Pedro Mártir de Anglería, por su parte, relata cómo los primeros indígenas en ser avistados por los españoles estarían adornados con brazaletes de oro y ornamentos de perlas, que en la visión de los españoles les serían tan comunes como para los españoles la joyería de vidrio. Algunos de estos abalorios tenían una función ritualística, según puede inferirse, siendo ofrendados a la tierra o al mar al momento de pescar y sembrar. De hecho, así lo relata Matías Ruiz Blanco, cuando dice: tributan al mar del pescado que matan, y a la tierra cuando siembran, echan juntamente algunas cuentas de abalorio, perlas o corales. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica sobre la producción de oro entre los caribes del oriente de Venezuela y Guayana ha sido determinante para desmentir o al menos leer con suspicacia las crónicas que evidenciarían tal industria metalúrgica.
Esta cuestión pareció dar un vuelco significativo cuando un grupo de mineros guyaneses halló una pieza de oro ornitomorfa, probablemente precolombina, que intentaron infructuosamente vender al Museo de Antropología Walter Roth de Georgetown, en Guyana. Neil Whitehead, a quien citábamos anteriormente y quien escribió al respecto, le daba credibilidad a este hallazgo, y de hecho aduce razones de tipo histórico y sociológico para confirmar la producción de oro en el Orinoco. Para el momento de este hallazgo mencionado por Neil Whitehead, él era el director del Museo Walter Roth de Georgetown, al que hemos hecho referencia, y aunque no pudo adquirir la pieza, le tomó una fotografía que reproducimos a continuación. En cualquier caso, lo que sí está claro es que más allá de las explicaciones que da Neil Whitehead para la desaparición de todo rastro arqueológico de metalurgia entre los indígenas de la región, sí está claro que el oro debió haber tenido mucho más valor para los europeos que para los indígenas, por lo que muy fácilmente este pudo haber sido intercambiado por elementos de menos valor económico para los conquistadores. También es importante mencionar que si bien la región de Guayana fue y sigue siendo una importante fuente de oro, Nueva Andalucía, nuestra región de estudio, no lo fue, por lo que es probable que los artículos de este material no fueran producidos en la región, sino que vinieran de haber existido como un producto del contacto comercial con sus vecinos del sur. De ser así, una situación similar habría sucedido con los taínos de las Antillas. Por otra parte, como rasgos distintivos de la cultura material caribe en relación al cuerpo, además de los ya mencionados, también está la vestimenta, que es descrita repetidas veces de manera relativamente similar por los cronistas, quienes destacan el andar casi desnudos, según suelen decir, empleando los hombres una totuma para cubrir el órgano genital y las mujeres unas fajas de algodón que, según cita Matías Ruiz Blanco, tejen de manera muy labrada. Es importante resaltar que entre los caribes la mujer vestía una tela que cubría sus genitales, que ha quedado denotada en el lenguaje con el término de guayuco. Por ende, la extensión del guayuco entre los hombres reducidos en misión, que se reporta de manera extendida en las misiones desde al menos el siglo XVIII, parece ser evidencia de una costumbre inducida por los misioneros que seguramente veían esta prenda como algo un poco más recatado en contraste con la desnudez o los portapenes masculinos. La variedad de estos elementos de indumentaria puede presuponerse a partir de consideraciones lingüísticas. En el diccionario de Francisco de Tauste se aprecia cómo había una gran diversidad de términos que servirían para denotar adornos corporales incluso bastante similares entre sí. Por ejemplo, se emplean términos diferentes para una cinta, ya sea que se coloque en la frente, en el brazo o en las piernas. De este modo, la gran abundancia de aditamentos corporales de tipo decorativo, simbólico y en general ricamente elaborados y cuidados sugiere que los caribes dedicaban una cantidad importante de su vida cotidiana a estos menesteres, y estos rasgos culturales que representan el modo de vida de estos grupos humanos pueden entenderse en conjunto con los objetos del espacio vital, tales como la hamaca, a la cual nos referiremos posteriormente, o el mismo ture, del cual también hablaremos en su momento, y que con sus matices representan productos culturales propios de una sociedad que definitivamente valora el ocio. Más aún, este ocio se manifiesta de manera creativa no sólo por cuanto es evidente que una sociedad agraria, alfarera y probablemente metalúrgica debe haber tenido una gran capacidad imaginativa y de organización del trabajo, sino que la riqueza simbólica y estética de los elementos endosados al cuerpo que perviven a día de hoy así lo sugieren y refuerzan. Por su parte, como ya se ha planteado, Europa estaba pasando desde mediados del siglo XVII, coincidiendo con el establecimiento misionero en Nueva Andalucía, por un proceso de reglamentación del vestido tendiente a su simplificación. Tampoco debe perderse de vista que en esta cultura del afeite, que se empezaba a perseguir en España, no pudo haber estado extendida a todos los sectores de la sociedad, sino a los grupos minoritarios que detentaban el poder político y económico. Mientras tanto, los campesinos y seguramente tampoco los artesanos pudieron haber gozado de la posibilidad de ser partícipes de estos cuidados exacerbados.
Una sociedad absorta en las actividades laborales debió haber limitado notablemente la posibilidad de eso que estamos denominando ocio creativo. Con una base firme en los reportes de los diversos cronistas, puede establecerse, comparativamente, una gran pobreza estilística en la indumentaria del europeo promedio de los siglos XVII y XVIII en contraste con la riqueza de un indígena caribe promedio. En cualquier caso, los caribes de Nueva Andalucía habrían sufrido una pérdida en esa riqueza estética que se añadía al cuerpo por la imposición de un nuevo modo de trabajo que reduce el tiempo de ocio. Por otra parte, por la pobreza estética que exaltaban los frailes y tal vez incluso por las reformas estilísticas en España que coinciden con el establecimiento misional. También pudiéramos añadir que las posibles connotaciones ritualísticas y mágico-religiosas que habrían estado asociadas en muchos casos a varias prácticas estéticas corporales se habrían visto mermadas conforme se imponía la mitología proveniente del catolicismo. En los próximos capítulos continuaremos profundizando sobre los objetos de uso cotidiano entre los caribes y sus representaciones dentro del entramado de su organización social y especialmente el contraste que implicó la imposición del modelo objetual hispánico.